Muy bien, en este vídeo lo que vamos a hacer es resolver el problema que pone aquí. Dice, dada una secuencia de enteros terminada en 0, determinar si contiene una subsecuencia creciente de al menos 5 elementos. Bueno, vamos a ver, vamos a poner algunas secuencias para ver qué quiere decir exactamente esto. Dice, dada una secuencia de enteros terminada en 0. Vale. Por ejemplo, vamos a poner 11, 12, 13, 14, 15, 16. Luego menos 1, menos 2, menos 3, menos 4... 0, Claro, ¿qué es una subsecuencia? Pues un trozo, ¿no? Entonces este trozo de aquí en particular, que tiene 6 elementos, ¿vale? Este trozo es creciente, porque el 11, bueno, 12 va después del 11, el 13 después del 12, etcétera, etcétera, va subiendo. Y este trozo es decreciente, de hecho, y luego llega al final, ¿no? Entonces en esta secuencia, este trozo de aquí, que es una subsecuencia, tiene al menos 5 elementos. Entonces aquí habría que contestar que sí, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a poner otros ejemplos. Por ejemplo, menos 10, menos 9, menos 8. Eso es creciente de momento. Menos 7. Y luego menos 20, menos 19, menos 18, menos 17, menos 30, menos 29. ¿Veis lo que estoy haciendo, no? Vale, claro, aquí hay subsecuencias crecientes que son de números negativos, que no importa, ¿no? Y luego el 0, que lo acaba. Vamos a poner esto así. Pero nunca se llega a tener 5 elementos. Fijaos, estos son 4 elementos. Y cuando llegas aquí ya no crece, sino que va para abajo otra vez. ¡Pam! Y aquí hay otros 4 elementos, ¿no? Que van en orden creciente. Pero justo cuando iba a llegar al menos 16, ¡pam! Menos 30, ¿no? Vale, o sea que no se llega nunca a tener consecutivamente más, o sea, al menos 5 elementos que estén en orden creciente, ¿vale? Entonces aquí hay que contestar que no, ¿vale? No. Bueno, os digo una manera que vamos a hacer para conseguir hacer este problema, y es, en la primera fase vamos a hacer un cálculo que es bastante sencillo, que es, tendremos un número que lo que indica es cuántos elementos consecutivos crecientes llevamos hasta el momento. Cuando lea el primer elemento, en este caso, pondré un 1 ahí. Luego dices, bueno, si el siguiente elemento va creciendo, digo, mira, he visto 2 hasta el momento. Y luego viene el otro y dice, mira, he visto 3. Vaya, se pone la cosa interesante. Luego cuando llegas al 7 dices, hombre, he visto 4, estamos a 1, ¿no? Pero ¿qué pasará? Que cuando llegue el menos 20, como el menos 7 era más grande y voy para abajo, resetearé a este número y diré, se ha perdido el de este. Entonces diré, bueno, ahora llevo 1, o sea, otra vez vuelta a empezar. Digo, ahora llevo 1, entonces luego pondré, mira, llevo 2, luego llevo 3, luego llevo 4, ¿no? ¿Veis? La idea es, llevaré una cuenta de alguna manera de cuántos elementos llevo que eran crecientes y tal, ¿vale? Eso nos ayudará a resolver el problema, porque fijaos que ahora, si hago esto, cuando llegue al final nunca habré visto un 5 aquí. Entonces, si me calculo este número de aquí, el problema que me piden es realmente una búsqueda donde estoy buscando un 5 en esta secuencia. Esto es otra secuencia que genero en el fondo, ¿no? Que me la genero yo y tal. Lo que vamos a hacer primero es hacer esta parte, la de generar este número de aquí, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, yo para poder leer números consecutivos y ver cuáles eran, utilizo una técnica que es tener dos variables. Una es el valor actual y la otra es el valor anterior, ¿no? El último, ese es el n, ese es el último n, ¿no? ¿Vale? Entonces, leeré los dos, haremos así primero, haremos leer el n, me copiaré el n aquí y luego volveré a leer el n, ¿no? ¿Eso qué hace? Lee el primer elemento, luego antes de leer el segundo se lo guarda en el último y así empezamos bien, ¿no? Lo que pasa es que esta secuencia de aquí, que en otro vídeo ha quedado también explicada así más o menos, se puede simplificar bastante, ¿no? Si tú puedes asumir que la secuencia tiene como mínimo un par de elementos, puedes leerlo directamente así, fijaos, porque eso es lo mismo realmente, ¿eh? De hecho, vamos a hacer una cosa. Dejo lo que había. Estas tres de arriba, la 15, 16 y 17, estas tres instrucciones son totalmente equivalentes a hacer así directamente, ¿eh? Porque realmente, si lo lee en este orden, UN se queda con el primer elemento que coja y LN en el segundo, pero el más reciente es el segundo, con lo cual el UN es el anterior. Entonces estas tres instrucciones de aquí son lo mismo que poner una sola, que es la 19, ¿no? Entonces esto lo voy a quitar, y lo dejamos así, ¿vale? Que es como más compacto. Entonces, a ver, cuidado con esto porque yo al principio tendré que tener un entero también que me diga cuántos llevo creciendo. Entonces pondré un 1 aquí,
Y lo que haremos dentro del bucle es mirar que la n no sea 0, eso es el final, es el centinela de esta secuencia, ¿vale? Y luego, si el anterior es menor que el actual, eso quiere decir que es creciente, incrementaré el creciente, haré así, ¿vale? Entonces, yo al principio, cuando he leído solo un elemento, pongo el creciente a 1. Pero justo cuando entro en el bucle ya comparo si el actual está creciendo. Y ya lo aumento. En el momento en que he hecho esto de aquí, para el primer par de elementos, que son menos 10 y menos 9, ¿no? Un es menos 10 y n es menos 9, haré crec más más. Crec más más, ¿no? Y quedará a 2, que es lo que está bien. O sea, para el elemento menos 9, cuyo anterior era menos 10 y tal, tenía que haber un número más que lo que había aquí, que era el 1, por tanto es lo que hago aquí. Si no se cumple esto, si realmente no pasa que el elemento actual es más grande que el anterior, tengo que resetear la secuencia, ¿no? Es lo que hemos dicho, que tendría que hacer crece igual a 1, ¿vale? Así, ¿vale? Es decir que si yo veo el menos 20 después del menos 7 y digo, uy, ya se ha perdido el ímpetu este que subía, se ha perdido. Entonces tengo que resetear. Veo el menos 20 y pongo menos 1. Eso quiere decir que esto es falso, ¿no? Me voy para acá, tac. Entonces, ahora de momento lo único que voy a hacer es esto. Voy a ir leyendo y de hecho, lo que haremos también es mostrar eso por la pantalla para que se vaya viendo el numerito que acompaña a cada... Vamos a hacer así, cout crec. Y ponemos un espacio al lado, así. Y ya está, ¿vale? Y ya está, es lo único que haré. Así veremos qué tal vamos calculando eso con este esquema con esta historia que he puesto aquí del if un tal, crec más crec igual a 1, ¿vale? Fijaos cómo he leído el siguiente elemento, que es me apunto el último elemento, el que ahora es el actual, me lo apunto como último, porque será realmente el anterior en la siguiente iteración, y luego leo 1, es decir, antes de cargarme el n, me lo guardo en la variable un, ¿vale? Vamos a probar este programa tal como está ahora, ¿vale? A ver qué sale. Vamos a entrar la secuencia. Yo las entro así todo seguido porque si hay algún tipo de salida luego sale toda debajo de la línea. Es decir, solo pongo return al final de todo, ¿no? Vamos a poner este caso que os enseñaba, que era menos 30, menos 29 y aquí 0. Fijaos que dice, a ver, claro, para el menos 10 no produce ninguna salida, si no tendríamos que producirla aquí. Pero luego a partir del menos 9 sí que pone 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, que fijaos que coincide muy bien con a partir del menos 9 todo esto de aquí. O sea que estamos calculando este crec correctamente, ¿no? El crez, de crecer, le podríamos poner así, ¿no? Crez, crez, ¿vale? ¿Mola? Crez, venga, crez. Ya está, así se puede pronunciar bien, si no queda crec de catacrec, en fin, ¿vale? Ahí está, crez. Entonces, ya solo queda una cosa, que es, bueno, ahora resulta que nos hemos construido una secuencia y fijaos que el valor correcto de crez lo tengo aquí, en la instrucción 22, a cada vuelta del bucle, el valor de crez es correcto en esta posición. Ahí es donde yo podría comprobar si hemos llegado o no al valor 5. Si hemos llegado al valor 5, puedo salir, ¿vale? De hecho, os diré una cosa, podríamos hacer una cosa, que es muy tonta, que es, en vez de comprobarlo aquí, lo podemos comprobar aquí arriba, ¿vale? Aquí arriba, que es... Yo seguiré en el bucle mientras no llegue al final de la secuencia y también el valor de crez sea menor que 5. Si fuera 5, ya hemos encontrado este caso de aquí, ¿entendéis? O sea que esto me permite salir del bucle a mitad. Por ejemplo, si la secuencia realmente fuese esta, menos 6, y aquí hubiera llegado a este 5, puedo decir que estos 6 números forman una subsecuencia creciente de al menos 5 elementos, ¿verdad que sí? Entonces, aquí al final, cuando salga del bucle, tengo que ver por qué razón he salido, ¿no? Entonces, el crez este ya me lo dice. Si crez es mayor o igual que 5, entonces, bueno, mayor o igual a 5, mayor no creo que sea, porque como sales justo cuando es 5, no pasa nada. Pero bueno, a ver, se puede poner así. Si crez es igual a 5, digo, si hay una subsecuencia, bueno, claro, aquí el subsecuencia, ¿sabéis qué? Vamos a poner 3 puntos porque este mensaje es demasiado largo. Vemos si hay una subsecuencia. Ya está, vale. Es que me ha dado la pereza y mira. Y aquí digo no hay una subsecuencia.
subsecuencia 3 puntos. Vale, ya está. Es que si no tenemos que escribir el enunciado otra vez entero, ¿sí o no? No, una subsecuencia creciente de al menos 5 elementos que dará una cachofrase que no veas. No pasa nada, si total el programa podría decir sí o no, ya está, ¿no? Lo importante es el resultado que des, ¿vale? Vas a probar a ver qué tal funciona, claro, ahora es lo que os decía. De hecho, no tenemos que mostrar el cout este. Voy a quitarlo, ¿vale? Porque en el fondo tenemos que esconder... No tenemos que por qué mostrar el valor, solo tenemos que dar el resultado, ¿no? Entonces vamos a poner el ejemplo este que ponía yo, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, vamos a poner este. Y luego, yo qué sé, menos 20, menos 19, ya me he cansado, 0. A ver qué dice. Sí hay una subsecuencia, bla, 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 bla. Vale, perfecto, eso está guay. Y si pongo una secuencia como esta, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, claro, esto crecer no crece mucho, ¿no? Y se dice, no hay una subsecuencia de tal. O ponemos esta, por ejemplo, a ver qué os parece. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 1, 1, 0. Que eso, sí hay una subsecuencia, ¿no? Ahí está, ¿no? Vamos a ponerle un poco las cosas difíciles. Vamos a hacer en plan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Qué? ¿Ahí hay alguna secuencia? No, nunca llega, Siempre llega hasta el 4 y no hay, Dice, no hay una subsecuencia, ¿veis? ¿Vale? Entonces hay que probarlo correctamente, ¿vale? En fin, este problema tiene su gracia porque tienes que ir controlando esto y bueno, tienes que mirar lo del último, es decir, que tienes que meter primero un bucle bien con lo del último y tal. Fijaos aquí, en la lectura de estos dos elementos, se asume que como mínimo hay un elemento en la secuencia. Lo digo porque si el n fuese 0, es decir, que tú tienes una secuencia así, a ver, tiene como dos elementos, pero como hemos quedado que el centinela cuenta, ¿no? Eso es como decir una secuencia de un elemento, el 4, y luego viene el centinela. Entonces eso aún podría leerlo bien, Pero una secuencia vacía, donde solo hay el centinela así, yo cuando hago cin-un, el un habrá el 0, y luego el programa se quedará esperando que lleguen más cosas cuando no llegarán, ¿no? Entonces, aquí, en esta instrucción, se asume que como mínimo, hay un elemento en la secuencia, es decir, hay un 4 y luego el 0. Si eso pasa, yo llego aquí, ya salgo y diría que no hay una subsecuencia, está claro, ¿no? O sea, que funciona bien. Pero que tiene que haber como mínimo un número para que yo pueda hacer el primer cin con dos enteros, ese número y a lo mejor el centinela o a lo mejor no, ¿no? Entonces ya... Pero esto es interesante verlo porque si no habría que controlar que cuando lees el un no sea 0 también y habría que salir y demás, O sea que esto... aquí no se controla, por eso pongo este comentario aquí,